Sí. Y ya estamos de regreso, 1 de la tarde con 18 minutos. Vamos a establecer comunicación hasta la capital de la República con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Sí, y cada semana pues nos tiene un tema diferente, la verdad, un tema que siempre llama la atención. Y hoy nos propuso el doctor Manuel Lavariega las manifestaciones de intoxicación alimentaria en la piel. Y uno dice, órale. Es decir, lo que pueda suministrarla a mi cuerpo puede causar un daño, una alergia tal vez en la piel, o tal vez otras cosas, pero qué mejor para explicar lo que el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, quien me da mucho gusto saludar en este día de miércoles. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le trata la semana? ¿Cómo le trata la vida? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, qué gusto saludarlos a todos ustedes en cabina y en el auditorio. Pues aquí estamos trabajando y a sus órdenes como cada miércoles. Claro. Doctor, pues vaya tema el que usted seleccionó. ¿Cómo se presenta estas manifestaciones de intoxicación alimentaria en la piel? Uno siempre parto, ¿no?, de que procura alimentarse en las mejores condiciones, y de repente hay reacciones que no tienen explicación, pero usted sí tiene la respuesta y los argumentos. Le escuchamos. Muchas gracias. Y sí, justamente estoy seguro que todos hemos escuchado en algún momento a las abuelitas en nuestra casa o a las señoras que ya son de mucho más edad, que tienen una frase muy común y dicen, estás intoxicado porque te salieron esas tortas en la piel. Uh-huh. ¿Lo han escuchado? Sí, Sí, claro, doctor. por supuesto. Y justo es eso, las alergias alimentarias pueden manifestarse de diversas formas y una de ellas es justamente pues nuestra piel. Y aquí pues vale la pena identificar principalmente 3 síntomas o 3 condiciones. Uno que conocemos como urticaria, que son estas erupciones en la piel que causan picazón, enrojecimiento y también estas protuberancias. Otra que ya es la dermatitis atópica, en donde se genera una inflamación crónica de la piel y esta se caracteriza por sequedad, por picazón, por envejecimiento y también por descamación. Y la forma más grave, que también estoy seguro que han visto imágenes en las redes sociales y en la red, el angioedema, que esta es la inflamación del tejido subcutáneo que incluso puede llegar a inflamar y afectar labios, párpados, manos, pies o incluso el área genital. ¿Y por qué lo vemos? Pues porque esto es muy llamativo y esta se considera incluso una urgencia médica y que inclusive, escúchenlo así también, puede poner en riesgo la vida de la persona. Doctor, ¿de qué manera debemos actuar? ¿Cómo debe ser nuestro proceso una vez que ya detectamos que estamos pues con una intoxicación en la piel? Ya sea el angioedema, que como bien nos comenta, justo acabo de buscar una imagen, la verdad es que se ve bastante más dramática que las otras dos, la urticaria, por ejemplo, pero ¿cómo debemos de actuar? ¿Debemos mantener la calma? ¿Debemos administrarnos tal vez algún medicamento que se encuentran de uso común en la farmacia o debemos acudir a la sala de emergencias? Aquí el tratamiento depende mucho de la causa. Definitivamente ante una situación de angioedema, pues es una condición que requiere de tratamiento médico en una sala de urgencias y con un equipo médico especializado. Regularmente utilizamos algún tipo de antihistamínicos para controlar la picazón y reducir la inflamación. Sin embargo, en muchas ocasiones y en casos ya más extremos o más severos, podemos incluso utilizar corticosteroides por vía intravenosa. Cabe la pena también señalar que hay cremas, hay ungüentos que se pueden utilizar en este tipo de alergias, pero esto es ante una alergia leve, localizada. Pero ya en urgencias utilizamos corticosteroides inyectados directamente en las venas. E incluso ya en casos más graves utilizamos adrenalina, la epinefrina, que es un medicamento que nos sirve para poder tratar estas reacciones alérgicas que son potencialmente mortales. Doctor, ¿cuáles son las alergias alimentarias más comunes y que probablemente ni siquiera podamos tenerla y ni siquiera estemos enterados de ello, doctor? Lo más común, y esta es una gran pregunta,
porque hay personas que son alérgicas a lo que menos nos imaginamos. Aquí en la consulta me han llegado pacientes que son alérgicos, por ejemplo, al brócoli, o pacientes que son alérgicos al plátano, o pacientes que tienen una alergia ya conocida, por ejemplo, al chocolate. Pero lo más común es que las personas presenten alergias al trigo, a los lácteos, a los frutos secos, e incluso de los más comunes pues es la alergia al camarón, a los mariscos. Ay, sí. Y estas alergias inmunitarias pues son desencadenadas justamente por una respuesta del sistema inmunológico a proteínas específicas que están presentes en los alimentos. Doctor, por ejemplo, yo tengo una alergia que no considero que sea tan común, es a la piña, pero esa ya la tengo bastante identificada. Pero aún así podría haber otro alimento que podría también desencadenar en este tipo de intoxicaciones en la piel, ¿verdad? E incluso aunque yo ya sepa a un alimento, a un grupo tal vez al que yo ya soy alérgico. Sí, sí, y de hecho, pues puede uno ser alérgico a cualquier alimento, principalmente aquellos que tienen más proteínas, más componente proteico dentro de su estructura. Pero en realidad podemos tener alergia a lo que menos se imaginen de alimentos, a los kiwis, por ejemplo, muchas personas son alérgicos, e incluso a algunos otros productos bien establecidos. Pero bueno, qué bueno que hay esta identificación ya de reacción alérgica, porque parte importante de la prevención pues es evitar esta exposición una vez que están identificados, pues para poder evitar el consumo de alimentos que puedan llegar a desencadenar estas reacciones alérgicas. También es importante leer las etiquetas, revisar cuidadosamente los ingredientes o los alimentos para evitar posibles alergenos ocultos, sobre todo también cuando llegamos a un restaurante y nos dicen, ¿ustedes están alérgicos a algún alimento? Bueno, es importante mencionarlo porque muchas ocasiones hay personas, por ejemplo, que son alérgicas al huevo y preparan los alimentos en estos cazuelas o en estos sartenes y previamente preparan huevo y a partir de ahí se puede llegar a generar alguna reacción alérgica. Claro, doctor, y usted decía, la lista es interminable, a los metales también, a las fragancias presentes en alimentos, los bálsamos, en fin, hay muchas cosas. Ahora, una vez que ya detectó que hay algo que le está causando una reacción en su cuerpo, en su piel, una alergia, lo primero que tenemos que hacer es asistir al especialista. Sí, aquí el actor principal en la cuestión médica, como médico especialista, es el alergólogo, quien identifica, trata y sobre todo desensibiliza, es decir, disminuye la reacción alérgica con la aplicación de inmunoterapia a ciertos alimentos. Entonces aquí este médico es quien da el seguimiento correspondiente de manera especializada, pero por supuesto ante alguna situación de urgencia o ante alguna condición en donde no exista un alergólogo, bueno, pues existe el médico general, el médico familiar, e incluso los médicos de urgencias que son los encargados de tratar estas reacciones. Ahora, dígame una cosa, doctor Manuel Lavariega, una puede ser como para disminuir, digamos, las molestias, pero otra puede ser que a lo mejor esta pueda ser de forma permanente. Se puede llegar a erradicar, digamos, las causas que originan, desde luego, los alimentos, estos estragos en la piel. En realidad no se elimina esta situación de riesgo, va a estar siempre presente, porque ya es una reacción de antígeno, anticuerpos, es decir, es una reacción alérgica ya bien establecida, específica y sobre todo identificada por nuestro sistema inmune. Entonces, si estamos expuestos a este alergeno, que obviamente lo vamos a encontrar en algún alimento, pues se va a generar una reacción alérgica cada vez que consumamos ese alimento que nos condiciona a esta situación de alergia. Sin embargo, sí es importante mencionar que ya hoy existen posibilidades de tratamiento por medio de este médico especializado que es el alergólogo e inmunólogo para poder desensibilizar a nuestro cuerpo y que las reacciones alérgicas pues no sean tan intensas. Porque de verdad hay personas que son alérgicas a los alimentos que menos nos imaginamos y constantemente tienen estas reacciones en la piel. Otra duda, doctor, ¿qué tal es la incidencia en nuestro país? Es, digamos, es común, va en aumento, y lo otro es que le podemos atribuir que es lo que nos estamos suministrando como alimentos, pero ¿qué tanto tiene que ver la carga genética de las personas?
Hay diferentes factores de riesgo. Algunos de ellos son la edad en la que empezamos a consumir algunos alimentos. Estiman que incluso los niños que tienen alimentación de manera más temprana pueden llegar a generar alguna situación de riesgo para poder desarrollar alergias alimentarias, y sobre todo cuando inician alimentos antes del año de edad, sobre todo alimentos como fresas, como nueces, cacahuates, huevo, Chocolate. almendra, chocolate. Todos estos alimentos pueden llegar a detonar una reacción exagerada del sistema inmune. Por eso se sugiere que los niños empiecen pues con ciertos grupos de alimentos después de los 6 meses de edad, y bueno, vayan complementando su dieta conforme van pasando los siguientes meses para que se pueda identificar si existe alguna posibilidad de alergia. Y ya en realidad los niños deben de estar integrados a la dieta familiar después del año de edad. Sin embargo, es importante identificar si existe ahí alguna condición de riesgo de alergia pues en este periodo de lactancia. ¿La incidencia va en aumento en nuestro país, doctor Manuel Lavariega? Sí, sin duda, la incidencia va en aumento en nuestro país y de hecho a nivel mundial. El tema es que están subdiagnosticadas todas estas situaciones de alergia en nuestro país. Entonces es importante considerar estas situaciones específicas porque muchas veces las dejamos como una posibilidad de que esto sucede como un evento único y realmente no es así. Pueden llegar a suceder de manera muy constante, permanente, y generar reacciones alérgicas exageradas en nuestro cuerpo que pudieran llevarnos a la angioedema. Doctor, hablando de alimentos, ¿la intolerancia a la lactosa puede ser considerada una alergia o en qué momento se vuelve esta situación más grave? Bueno, no es considerada una alergia. La intolerancia a la lactosa es una condición propia de nuestra función, vamos a decir, metabólica intestinal, en donde no tenemos una enzima específica para poder digerir y metabolizar la glucosa de la leche, que es la lactosa, y al no tener esta enzima, pues se genera un efecto de diarrea e inflamación. Pero no es tanto una alergia, más bien es una situación de una alteración de una enzima que desdobla este azúcar de la leche y que nos permite a nuestro intestino metabolizarla. Pues qué interesante tema, la verdad, doctor. Todavía tenemos dudas, el señor Huerta. Sí, muchas veces, pues uno por hacer menos grave la situación, tal vez no tenemos el angioedema, tal vez simplemente tenemos una urticaria. Y es cuando uno puede recurrir tal vez a estos remedios caseros, lo que cuentan tal vez las mamás, las abuelitas, de tomar leche o cualquier otro tipo de pomada o ungüento. ¿Qué tan recomendable es esto, doctor? Definitivamente no lo recomendamos. Los remedios caseros pues no tienen este nivel de evidencia para poder disminuir estas situaciones de reacciones alérgicas. Insisto, una reacción alérgica siempre debe de tener el cuidado y la atención necesaria, porque puede detonar desde una reacción leve hasta una situación de una urgencia extrema que puede poner en peligro nuestra vida. Hay casos en donde algunas personas, por ejemplo, consumen camarones y no saben, o sí saben que son alérgicas y no se dan cuenta que entre los ingredientes existen camarones, y llegan literal a presentar inflamación de la vía aérea que los condiciona o los lleva a tener una urgencia en donde tienen que llevarse al hospital, porque literal pueden llegar a caer en una situación de extrema urgencia en donde no pueden respirar, se les inflama tanto la vía aérea que no pueden respirar. Entonces por eso es importante darle el peso suficiente a estas situaciones de alergia en nuestro cuerpo, y las manifestaciones dermatológicas que son iniciales, como estas pequeñas ronchitas o como cuando dicen estás intoxicado de manera común, pues pueden ser el inicio de una situación de extrema urgencia. Doctor, ¿usted recomienda por prevención hacer una de estas pruebas de alergia donde salen además de alimentos algunas otras como al polen o al moho? Sí, sin duda. Todas estas pruebas siempre son con la finalidad de prevención, y recordemos que siempre aquí fomentamos la prevención. En este espacio siempre hemos sido muy enfáticos en prevenir cualquier situación de riesgo. Si existe la identificación o la duda o la posibilidad de tener alguna alergia específica a algún alimento, siempre vale la pena acudir con un alergólogo o inmunólogo para que nos haga estas pruebas cutáneas. Y bueno, hablando específicamente de otras alergias, pues bueno, como lo han mencionado, puede haber alergias que puede reaccionar nuestra piel, incluso a jabón, incluso a los aretes que
muchas mujeres utilizan y que son de otros materiales, como por Exacto. ejemplo el níquel o la plata, pueden llegar a generar reacciones alérgicas en algunas partes específicas del cuerpo. Incluso puede haber alergia al cobre o alergia a algunos otros productos que se colocan en nuestra piel, pero que bueno, no están relacionadas a alimentos, pero sí pueden tener una reacción Claro. inmune de nuestra dermis. Doctor, y nada más una pregunta ya fuera del tema. ¿A qué equipo de fútbol le va usted? En realidad no tengo un equipo favorito, qué pero bueno. Qué bueno, me da gusto porque yo he desarrollado una alergia a la América, ¿eh? A la América. Fíjate que aquí hay muchos seguidores de la América y luego se contagia y luego le vamos a la América en algunos partidos, pero no soy bueno, fan, está bien, está de bien. closet de la América. Se salvó usted entonces, doctor Manuel Lavariega, ¿eh? Pero bueno, uno desarrolla alergias de este tipo también, ¿eh? También puede ser, pero bueno. Doctor, muchas gracias, como siempre. Muy agradecido de su intervención, de su participación. La verdad, siempre nos deja usted con un muy buen sabor de boca y con mucho conocimiento que sirve de orientación a nuestro público auditorio. Un abrazo afectuoso para usted, que tenga buena tarde de miércoles y de lo que resta la semana. Igualmente un abrazo a todos en la mesa y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Buena tarde. Vamos a la pausa y regresamos con más.